bueno, hermanos, hoy los que tuvimos la oportunidad de conectarnos a las sesiones en CUM el Shabbat pasado y esta semanita, creo que fuimos muy tocados, ¿no? El hermano Julio, la hermana Linda, Cami también nos contaban sus experiencias y seguramente fuimos muy bendecidos. Particularmente me pasó algo curioso, estaba leyendo un libro que justo fue el tema del que habló el hermano Isaac. Entonces sentí algo muy especial ahí. Y definitivamente lo que viene el doctor a hacer con ayuda del cielo el martes, días de Elías. Entonces intenté buscar algo de eso que sentí para poderles compartir a todos ustedes. Y es un tema muy curioso, ¿no? Es algo que siempre escuchamos a diario y es en el nombre de Yeshua, ¿sí? Pero muchas veces esa frase puede pasar, la volvemos como algo normal, como una especie de muletilla y se nos pasa a saber qué efectivamente estamos diciendo o qué estamos efectivamente haciendo. Y hoy quiero compartir con ustedes cómo un siervo de Dios toma esto. Y vamos a ver ciertas citas bíblicas para ver todo esto. Quería arrancar con lo que va a hablar el doctor, días de Elías, ¿sí? Y voy a hablar sobre el Elías del Nuevo Testamento o de los escritos mesiánicos, que es Juan, ¿no? El maestro dijo, Elías ya vino y no lo reconocieron, hablando de Juan. Quiero que por favor me acompañen a Malaquías, antes de Mateo, Malaquías 4, del 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y nos habla efectivamente de lo que les estaba diciendo del día de la ira del Eterno, pero antes hay dos recomendaciones. Una, que no nos olvidemos de la ley de Moisés, y la otra es que el Eterno en su misericordia va a enviar al profeta Elías en una misión de reconciliación familiar, padres e hijos, juntamente con el Eterno. ¿Y ustedes qué piensan, mis hermanos? ¿Que Juan tenía esto muy claro? Si él era el Elías que había de venir, dijo el maestro. Yo estoy seguro que sí. Y creo que acá es la primer clave de lo que les quiero compartir hoy. El siervo siempre debe saber cuál es la misión para lo que lo encomendó su Señor. Y eso es muy importante. Y creo que mi hermano Julio esta mañana nos decía el ejemplo, no me acuerdo la palabra, y en la parábola que él contaba, el hombre tampoco la sabía, pero era el tema del fumador, ¿no? Y le preguntaba si conocía la santidad y se daba cuenta que en verdad no sabía qué era el tema. Y esto es clave para un siervo de Dios, conocer cuál es la misión que su Señor lo envió. Y yo creo que Juan lo tenía muy claro y quiero mostrarles unas pautas de por qué. Y usar el ejemplo de Juan, de un siervo fiel. Quiero que me acompañen a Lucas 3, verso 3. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esa era la tarea que hacía Juan, ¿cierto? Y lo voy a complementar con Juan 1:28 rápidamente. Dice lo siguiente: estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hay otras versiones que dicen Betania. Hoy no vamos a entrar en la discusión si es Betania o Betabara, pero el lugar sí es muy importante. ¿Saben por qué? Curiosamente, hace un par de años me di cuenta leía a un hombre del Eterno que él hablaba acerca de estos lugares. Y resulta que Juan desempeñó su ministerio en un lugar muy estratégico. Yo no sé si de pronto nos hayamos percatado de eso. Él se hizo en el Jordán, pero por ciertas cosas, no porque era bonito, por el clima. No, acordémonos que Juan viene en una misión muy importante. Y resulta que muy cerca de ese lugar tuvieron, muchos sucesos, pero hoy quiero resaltar tres que son los más importantes. El primero, como decía Malaquías, el primer anuncio era: no se olviden acuérdense de la ley de Moisés, ¿cierto? Fue el primer anuncio que dejó el profeta Malaquías. Y curiosamente, cerca de ese lugar, de donde Juan estaba haciendo las inmersiones, los bautismos, fue el lugar donde Moisés se estaba despidiendo del pueblo de Israel. ¿Sí? Acá está el Jordán, acá está Jericó
y al otro lado ya están las planicies de Moab. Y recordemos que Moshe murió en ese lugar, ¿sí? Entonces miren que donde estaba haciendo Juan, el punto de decirle a las personas arrepiéntanse y vuelvan a Dios, fue el mismo lugar donde un profeta como Moisés también estaba diciendo arrepiéntanse y vuelvan a Dios tiempo atrás. Eso lo vamos a leer en Deuteronomio 32, 45 al 29. Una de las últimas porciones de la Torá. Y miren que a veces en los lugares se nos pasan muchas veces no nos fijamos, pero los lugares en la Biblia siempre tienen un significado espiritual muy, muy, muy fuerte. Y en el caso de Juan, que es un siervo que conoce muy bien la voluntad del que lo envió, su movimiento, su caminar siempre es muy profético y muy alineado con el Eterno. Entonces miren lo que dice la palabra. Deuteronomio 32 del 45 al 49, acá está Moisés despidiéndose y él dice: y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y habló el Eterno a Moisés diciendo aquel mismo día: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está al frente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Es el mismo lugar, muy cerca en realidad, de donde Juan estaba haciendo exactamente lo mismo que Moisés estaba haciendo. Bueno, Moisés no estaba bautizando, pero sí estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Eso es muy, muy importante. Hay otra escena curiosa que a veces en el tiempo en el que estamos viviendo es muy propicia, y es el segundo suceso que tuvo lugar donde Juan estaba haciendo los bautismos. Y la historia está en Josué. Todos recordamos la historia, la famosa historia de los espías, ¿cierto? Y de las murallas de Jericó, y el tema antes de Rahab. Y curiosamente eso tuvo lugar, la caída de los muros, como está diciendo ahorita Cami, días antes o por este tiempo en Pesach, si ustedes se fijan. Después de Pesach ocurrió el suceso de la toma de Jericó. Si de pronto en las casas que puedan llegar y miren lo que dice Josué, es muy interesante porque fue justamente por este tiempo, un tiempo también de donde se pueden romper, y quiera el Eterno que se rompan toda esta oposición en nuestras vidas. Y les pido, hermanos, que me puedan acompañar a Josué capítulo 2. Vamos a leer algunos versos para ir recapitulando. Josué envía 2 espías, están donde Rahab. Rahab efectivamente se pone del lado del pueblo de Israel y manda a sus perseguidores por otro camino y esconde a los espías y hacen el voto, ¿sí? Josué 2, versos 6 y 7. Vamos a leer varios versos. Y miren que todo esto pasa en la misma localización donde Juan está haciendo los bautismos o las inmersiones. Verso 6 dice: mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Es el mismo lugar, ¿sí? Ellos vienen de Jericó y se van hasta el Jordán para perseguirlos. Capítulo 3, verso 1, dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y capítulo 4, verso 1 dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Eterno habló diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Entonces acá viene la segunda lección también, y es un tema ya de la conquista, ¿no? De que el Eterno siempre cumple sus promesas y sus siervos deben confiar en la palabra que Él ha prometido a sus siervos, ¿no? A sus siervos los profetas, dice el texto original. Y miren que es curioso, no sé si nos habíamos percatado que el mismo lugar donde más adelante las aguas se van a detener, ¿se acuerdan? Cuando están pasando Josué, los sacerdotes y el arca, es el mismo lugar donde Juan está haciendo las inmersiones al pueblo. Es curioso y muy, muy interesante este tema ahí. Y hay un tercer suceso muy, muy interesante con respecto al lugar donde Juan está haciendo los bautismos.
Y les pido, por favor, hermanos, que me acompañen a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Y les vuelvo a recordar, Juan viene en una misión especial, ¿no? Como el Elías de su generación. Y hoy, curiosamente, vamos a leer algo de Elías, que también ocurrió en ese lugar. Segunda de Reyes 2, voy a leer del 1 en adelante, dice: Aconteció que cuando el Eterno quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque el Eterno me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive el Eterno y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que el Eterno te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Eterno me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Viva el Eterno y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿Sabes que el Eterno te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque el Eterno me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive el Eterno y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Cuál era una parte más? Dice: Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzando luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el Eterno, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Entonces miren que acá es otro lugar interesante. En el mismo lugar donde pasó que Elías es llevado al cielo y donde se abre el Jordán, ahí llega el Elías de la generación del maestro, ¿cierto? Yohanan el inmersor, en el rol de Elías. Y si ustedes se fijan, es exactamente el mismo lugar. Y curiosamente, acá Eliseo, él sabe que tiene ya la doble porción de Elías, ¿cierto? Porque esa fue la condición: si tú me ves cuando me vaya, te será hecho. Al verlo ir, sabe que tiene la doble porción. Y la exclamación de Eliseo es algo muy, muy bonito, es algo muy interesante. Y acá habla de, nuevamente, un siervo y su señor. Él, lleno de la doble porción de Elías, no dice Eterno mi Dios, que se abra el Jordán, sino dice Dios de Elías. ¿Sí? Él apela a su señor aquí. Y de esto pienso que se trata todo este tema de ser siervos del Señor. Entonces Juan tiene también muy clara su misión, tan claro que a veces de pronto a nosotros se nos ha pasado el lugar estratégico que él escogió para llevar a cabo su misión, que es muy acorde a los profetas, muy acorde a la Torá, muy acorde a lo que el profeta Malaquías habló que iba a pasar en este tiempo. Y Juan lo tiene sumamente claro. Y pienso que, como les dije anteriormente, una de las cosas que un siervo debe hacer es conocer perfectamente la voluntad de su Señor y la razón del por qué, o la misión del por qué fue enviado por ese Señor. Y quiero mostrarles, hay otra escena que me parece muy, muy bonita, muy fuerte, y creo que esta nos va a dar aún más claridad. Y está en Génesis 24. Si ustedes me pueden acompañar, mis hermanos. Esta parasha creo que era Hayé y Sara, la muerte de Sara, cuando viene después de la queda del sacrificio del casi sacrificio de Isaac, y lo primero que pasa es que Sara muere, ¿cierto?
Y Abraham tiene una misión muy importante, tiene que buscarle esposa al hijo. ¿Y qué hace Abraham? ¿Se acuerdan? Manda al siervo, ¿sí? Una misión muy, muy importante, ¿no? ¿Abraham escoge a cualquier siervo? No, creo que escoge, dice la escritura, al mayorcito, ¿no? Al más viejo de su casa, dice acá, verso 2, 24:2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. O sea, no era cualquier siervo. Era el siervo más fiel de la casa de nuestro padre Abraham. ¿Alguno recuerda cómo se llama? Eliezer, ¿cierto? Eliezer, el Damaseno, era el siervo más fiel de nuestro padre Abraham. Y bueno, ahí todos, no sé si recuerdan, yo creo que la mayoría sí, toda la travesía. Y el capítulo 24 básicamente nos da muchas pautas, ¿no? Abraham llama a su siervo, le dice la misión, le pide una señal de juramento. El siervo tiene algunas preguntas, Abraham se las responde, le dice que el ángel del Señor, un ángel del Señor lo va a acompañar. Eliezer va, ora al Dios de Abraham, ¿cierto? Tienen un encuentro sobrenatural, como él está hablando en su corazón tal cual pasa, él sabe cuál es la elegida, el Eterno alineó todo exactamente para que sucediera como el siervo había pedido la señal. Llega allá, si es la chica, y finalmente le dan la bendición de llevársela y él se la lleva a su señor, ¿no? Es un resumen muy, muy breve. Pero curiosamente esta historia tiene mucho que decirnos sobre nuestro rol como siervos del Mesías Yeshua, ¿sí? Y acá pienso que podemos sacar aún mucha más bendición y mucho más para nuestro llamado. Como les decía, una de las cosas que más me impresionó en CUM, lo que hablaron los hermanos, y creo que fue el hermano Isaac, que muchas veces la gran comisión, ¿se acuerdan? Id a ser discípulos, no vamos a tocar la parte del bautismo, sino id a ser discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y enseñarle todas las cosas que yo les he enseñado, que curiosamente es algo que se ha omitido, ¿sí? Se ha omitido ese tema de hacer discípulos del Mesías Yeshua y así se llama la convención, ¿no? El tema de hacer discípulos. Y es algo que está faltando mucho. ¿Sí? De pronto nos estamos concentrando en otros temas, no digo que no sean importantes, pero estamos omitiendo esa parte a la que el maestro nos llamó. Y como somos sus siervos, tenemos que aprender nuevamente cuál es la voluntad de aquel que nos llamó. Y lo primero que quiero resaltar acá de esta historia es que el nombre del siervo, por tradición sabemos que es Eliezer, ¿cierto? Tanto la tradición judía lo confirma y la tradición del cuerpo del Mesías también dicen que es Eliezer. Pero curiosamente el nombre de Eliezer no aparece, ¿cierto? El nombre de él no está por ningún lado, ¿sí? Lo único que vamos a encontrar de él es que él solamente se presenta como el siervo de Abraham. Es la única presentación que él tiene, el siervo de Abraham o mi señor Abraham, ¿sí? Y los apóstoles pienso que también tomaron mucho de esta historia, porque ellos también se veían como siervos o como siervos del Mesías Yeshua. Y en hebreo la palabra para Evet, siervo o esclavo, es el mismo concepto, ¿sí? Y el maestro, no sé si ustedes recuerdan en la reprensión que él hace a los líderes de su generación, él los reprende por algo, porque muchos grandes hombres, muchos eruditos, querían nombres para ellos, ¿sí? Ellos sí tomaron nombres para ellos, tomaron sitios de honor, tomaron saludos respetuosos, querían que los saludaran rabí, ¿sí? Pero el maestro dijo, no así como ustedes, no así con ustedes, ¿sí? O sea, los siervos del Mesías Yeshua no deben buscar eso. ¿Y de dónde lo aprendemos? Del Mesías Yeshua y de la Torah. El siervo más fiel de nuestro padre Abraham, no aparece su nombre por ningún lado. ¿Era importante? Sí, el nombre de él es muy importante. Es un nombre muy bello. Dice, mi Dios es mi ayuda. Es lo que traduce Eliezer. Pero para Eliezer es tan importante hacer la voluntad de su Señor que su nombre puede esperar. Y si vamos a ver algo muy interesante es que los discípulos así lo hicieron. Entendieron qué pedía el Señor y entendieron que sus vidas pasaban a un segundo plano. Lo más importante en verdad es hacer la voluntad del que me envió.
Mi nombre pasa a un segundo lado. Ustedes han leído la epístola de Santiago o de Jacob, ¿sí? Él es el hermano del maestro, el hermano físicamente del maestro. ¿Cómo nos hubiéramos presentado nosotros si hubiéramos sido los hermanos del Mesías Yeshua, hermanos físicos, digo yo? ¿Sí? Hubiéramos leído, por ejemplo, bueno, voy a usar el nombre de Santiago. Santiago, el hermano del Mesías Yeshua a las comunidades Shalom, ¿sí? Él también tenía el puesto de liderazgo sobre la comunidad de Jerusalén. En el libro de Hechos lo vemos. Él fue el que concluyó el hecho de Hechos 15. Él pudo haber dicho Santiago, el líder de la comunidad en Jerusalén, Shalom. Pero miren cómo empieza la epístola de Santiago, la carta de Santiago. Vamos a Santiago. Y acordemos que él es el hermano físico del Mesías. O sea, él creció junto con el Mesías. Y miren él cómo se ve. Santiago 1:1. Dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludo o shalom. Aunque él era, como les digo, el líder, una de las columnas junto con Pedro y Juan, ¿sí? Y el hermano físico del mismísimo Mesías, él ve que ese título de él no es importante y se presenta como siervo de Dios y siervo del Mesías Yeshua. Hay otro de los hermanos que tenemos carta del maestro y es Judas, no Iscariote, sino Judas, el hermano del maestro. Un libro antes de Apocalipsis. Pero él curiosamente sí hace uso del hermano de. Pero miren lo curioso que él dice. Judas 1:1 dice lo siguiente: Judas, siervo, él era también hermano físico del Señor Yeshua. Pero otra vez él no usa de su estatus para presentarse, sino dice: Judas, siervo del Mesías Yeshua y hermano de Jacobo, de Santiago, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en el Mesías Yeshua. ¿Alguien tenía derecho a llamarse hermano del Mesías? Pues ellos tenían muchísimo derecho, pero miren que otra vez entendieron muy bien a lo que el Mesías estaba diciendo y se despojaron de eso. Entonces el siervo, o un buen siervo, un siervo fiel, no busca su nombre, ¿sí? Su título o su carrera no es lo más importante. Se despoja de todo ello y se despoja porque lo más importante para un siervo fiel es el nombre de su Señor, ¿sí? Entonces hemos tocado temas de que conocer la voluntad del que lo envió y que lo más importante no somos nosotros, lo más importante es el nombre del que nos ha enviado. Por ejemplo, otra vez volviendo a Juan. Juan era, ¿se acuerdan los papás de Juan que dice la escritura que eran hombres intachables, ¿no? Piadosos, rectos, inquebrantables, intachables, creo que dice la palabra. Juan pudo haber dicho eso. Soy Juan. Cuando enviaron los sacerdotes a preguntarle quién eres tú, pudo haber dicho de quién era hijo, pudo haber dicho que era un sacerdote, ¿sí? Pudo haber dicho que era un hombre muy justo, pero Juan otra vez responde conforme al que lo había enviado. Juan dice: yo soy una voz que clama en el desierto. Él responde con su tarea, ¿sí? Y Juan era un hombre piadoso, sumamente santo, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, ¿quién pudo haber sido mejor el sumo sacerdote de esa generación? ¿Caifás o Juan? Juan, ¿cierto? Ambos eran sacerdotes, pero ¿quién era en verdad fiel al Eterno? Juan. Él pudo haber sido un muy buen sumo sacerdote en esa época. Pero Juan se despoja de todo, ¿sí? Y él simplemente responde con la misión del que le habían enviado. ¿Quién eres tú? Le mandaron a preguntar. ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? Y Juan dijo: yo soy una voz del que clama en el desierto. Nuevamente un hombre muy fiel respondiendo la misión que le habían encomendado. Y así como Eliezer también, el siervo de nuestro padre Abraham, se negó a referirse como algo o como alguien, los discípulos del Mesías Yeshua tenemos también esa enseñanza por parte de nuestro maestro. Hay otro título y es el título apóstol, ¿sí?
Estamos viendo siervo. Y hay otro título muy importante en las escrituras que es el apóstol. De hecho, Pedro, en Primera de Pedro, yo lo voy a buscar acá rápidamente. Primera de Pedro, verso 1, así se presenta. Pedro, apóstol del Mesías Yeshua, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Acá es la entrada de una de las columnas del movimiento del Mesías Yeshua y nuevamente se presenta con su cargo, ¿sí? Pero no para sacar pecho, sino para decir algo muy bonito, que es lo que vamos a seguir adentrándonos acá. Shaliach en hebreo, y la hermana Diana acá me puede corregir, apóstolos en griego, ¿no? Es el tema de enviado. Eso traduce. Un apóstol es un enviado, ¿sí? O Shaliach, o apóstolos en griego. Pero en realidad es un enviado. Alguien lo envió. Un señor envía. Eliezer, podríamos decir, era el apóstol de Abraham, nuestro padre. Y el Mesías también encargó apóstoles, los famosos 12 apóstoles, ¿no? Pero él les encarga una tarea. Básicamente era testificar la resurrección, anunciar las buenas nuevas y hacer discípulos del Mesías Yeshua. Y también hoy en día también vemos que, así como decir en el nombre de Yeshua, se ha usado de una manera que de pronto se escapa a su significado más profundo, el término apóstol o shaliach. También vemos que muchas personas lo usan, ¿no? A menudo vemos que dice el apóstol tal, y no sabemos si efectivamente ellos están haciendo la misión del que los está enviando. Porque shaliach o apóstol se refiere a alguien que ha sido enviado en una misión y es tan fuerte que tiene toda la representación legal o está legalmente investido para actuar como ese representante. Es decir, puede ese apóstol poner la firma y es como si lo hubiera puesto el que lo envió, ¿sí? Es algo muy, 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 muy fuerte. Por eso Abraham, pienso que escogió a un hombre muy fiel de su casa, no pudo haber enviado a cualquiera. Entonces, cuando vemos de pronto una persona, no sé, con un testimonio como muy raro diciendo que es apóstol del Mesías, no sé, ¿sí? Dejemos el espacio ahí. Pero ese enviado tiene toda la potestad del que lo envió para representarlo, ¿sí? Y el sirviente o el siervo, como lo vimos, él no se jacta de su posesión, de su rango. Él más bien siempre está dispuesto a hacer la voluntad de su amo. No solo está allí para obedecer, o el apóstol o el enviado no solamente quiere obedecer al que lo envió, sino él también quiere velar por los intereses del que lo envió, ¿sí? No solamente está allí para obedecer, él también vela para que la voluntad o los intereses de su Señor se cumplan. Y significa, bueno, muchas veces nosotros respondimos o creo que así todos los que estamos acá hemos respondido que sí queríamos ser siervos de Dios y siervos del Mesías Yeshua, ¿cierto? Y ser siervo significa anteponer las necesidades de nuestro Señor antes que las nuestras, ¿sí? El siervo no tiene la libertad para hacer lo que quiera. El siervo no gasta el dinero como él quiere. El siervo no se casa con quien quiera. El siervo no hace lo que quiera. Más bien, todas estas cosas están en la mano de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, el maestro habló de esto, de los que lo querían seguir a él, y les dijo, es bueno que ustedes evalúen el costo de ser mis discípulos antes de que se metan a hacerlo. Hay una parábola muy interesante. Les voy a pedir que me acompañen a Lucas 14. Lucas 14, vamos a leer del 25 al 33. Y fijémonos acá, creo que todos o la mayoría ha sentido con la cabeza de que sí somos siervos del Mesías, ¿no? Sí, lo escogimos algún día y es bueno a todas las personas que van a tomar esa decisión que la evalúen antes de, ¿sí? Porque el maestro dice eso. Lucas 14 del 25 al 33. Como les mencioné, un siervo en el pensamiento hebreo es como un esclavo de su señor. Él no tiene derechos sobre sí. Todos los derechos son de su amo sobre él. Y él está a gusto con eso, ¿sí? Él dice amén.
Él está dispuesto a negarse, a quitar sus necesidades, muchos sueños, muchas metas, cosas de pronto que no son la voluntad de su Señor, pero el siervo del Señor está dispuesto a decir, ok, amén. Y antes de seguirlo, el maestro nos habló de esta parábola y pienso que es muy, muy bonita, muy fuerte, pero muy bonita. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay el tema aborrecer, el pensamiento hebreo quiere decir amar más en realidad. A Jacobo, a Esaú aborrecí y a Jacobo amé, dice el profeta. Entonces no es que nos esté pidiendo aborrecer a nuestros seres queridos, solamente el Mesías está diciendo que si alguno ama a alguien más que él, ese no puede ser un buen discípulo, ¿sí? Él tiene que poner a su Señor en primer lugar. Y para los que somos padres, bueno, wow, eso es algo muy fuerte, ¿no? ¿Qué tal el esposo, el hijo, los papás? Y el Mesías dice, sí, yo sé, pero el Señor tiene el primer lugar. Si no te has inscrito en la escuela de discípulos del Mesías, medítalo antes, ¿sí? Y acá viene la advertencia de él. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Aquí el Mesías no había muerto, ¿no? Pero ¿será que los discípulos entendieron lo que él estaba hablando ahí? ¿Qué piensan, mis hermanos? El que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Resulta que la crucifixión era una muerte muy común en el Imperio Romano, ¿sí? Cualquier criminal para el Imperio Romano lo crucificaban y le ponían el titulus o la causa de su ejecución para que los demás fueran, como que aprendieran, sintieran temor y no hicieran eso por lo que estaba siendo ejecutado. Y hay una parte en el Talmud que dice que un hombre veía a varios yendo a morir y decía, bueno, ¿y tú por qué te llevan a ser quemado? Y decía, bueno, porque yo circuncidé a mi hijo. ¿Y tú por qué vas a ser ejecutado? No, porque yo no comí levadura en los días de pan sin levadura. ¿Y tú por qué vas a ser crucificado? No, porque yo le estoy enseñando la Torá a mis hijos, ¿sí? Las cosas que haría un judío. Entonces, estos hombres estaban dando la vida y estaban siendo castigados por ellos, es lo que decía el Talmud. Entonces, la imagen de una cruz estaba muy fresca en la memoria de los discípulos, ¿sí? El Imperio Romano lo hacía para ejercer ese miedo. Y el maestro está diciendo acá, el que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea que si también estás amando más tu vida, si no estás dispuesto a dar tu vida o piensas que tu vida es más importante que tu Señor, tampoco. El discípulo o el siervo del Señor tiene que trabajar en eso. Y nuevamente nos dice, si ustedes quieren entrar a mi escuela, es mejor que evalúen los gastos antes de entrar en ella, porque no sea que les pase como la siguiente parábola, que es lo que él va a contar. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que de vosotros no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces el Mesías deja una clara advertencia, ¿no? Que muchos querían seguirlo, pero él dijo, sí, pero evalúen los gastos. No sea que les pase como ese hombre que empezó a edificar y no logró terminar y después todos se burlaron de él. Lo triste es que pasa, ¿no? Hoy en día. Tristemente esto está pasando con muchos que se hacen llamar discípulos del Mesías y les está pasando como el hombre de la torre o el hombre de la guerra, ¿sí? Están generando burlas. Y lo más triste es que acordémonos que cuando decidimos ser discípulos del Mesías Yeshua, estamos llevando su nombre.
Entonces estamos trayendo deshonor. Creo que en la Haftará el profeta Ezequiel hablaba de eso, ¿no? Del deshonor o la deshonra que se había traído a su nombre entre las naciones. Entonces esta es una advertencia antes de que nos hable el Mesías de tomar en serio el discipulado o el camino de él. Pero a todos mis hermanos acá, los que asintieron con la cabeza, yo creo que cuando tomamos esa decisión, sí, ha traído grandes retos, grandes decisiones muy radicales, pero creo que ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida y ha valido totalmente la pena. Y por esa causa estamos hoy acá, ¿no? Sí, bendito sea el Eterno. Ahora, ser siervo es algo que parecería muy fuerte, ¿no? Negarme a mí mismo, negar a ciertos sueños, negarme a ciertas metas, negar a ciertas cosas que yo quisiera hacer. El maestro lo dice porque para él es fácil, ¿no? Y él es el Mesías, etcétera. Pero él nos deja ejemplo, ¿no? Él tiene una máxima al discípulo, cada discípulo, el discípulo no va a ser más que su maestro, sino basta el discípulo ser como su maestro. La meta de un discípulo es ser igual que su maestro. Y si él nos pide que seamos siervos, ¿será que él es siervo? ¿El Mesías es siervo? ¿Qué piensan? ¿Será que sí? ¿Será que no? Claro. Los profetas lo llaman siervo. He aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma se deleita, dice el profeta Isaías. Y él se refiere como siervo, el siervo de Dios, el siervo de Hashem. ¿Sí? En un momento muy crítico de su vida, él dice, Padre, por favor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga sino la tuya, ¿no? ¿Qué ejemplo nos deja nuestro Señor? Y él también se refiere a sí mismo como el Shaliach o el enviado del Padre. Él dice, él se refiere al Eterno como Dios que me envió y él dice el Padre que me envió. ¿Sí? Creo que esta frase se repite 40 veces más o menos en el libro de Juan. ¿Sí? El Padre que me envió o el que me envió, el que me envió, el que me envió. Siempre está en una posición de autoridad. Hasta el centurión lo reconoció, ¿sí? Que era un hombre bajo autoridad. Entonces, él pedía imitación de él. Porque él efectivamente nos estaba dando ese ejemplo. Y los discípulos vieron que efectivamente creyeron que Dios había enviado al Mesías y que el Mesías los estaba enviando a ellos y aprendieron que su relación con Dios, y creo que esta es la parte fundamental del discipulado, y creo que también lo habló el hermano Kenner en la convención, el tema del debekut, del apegamiento al hombre santo, ¿no? Ellos aprendieron que su relación con Dios siempre estaba muy ligada, o ligada de una manera muy fuerte con su maestro. ¿Sí? Ellos entendieron que definitivamente para estar cerca de Dios necesitaban estar muy cerca de su Mesías. Y otra vez pienso que Eliezer con nuestro padre Abraham nos deja algo muy bonito de ejemplo. Les pido por favor que volvamos a Génesis 24 y miren cómo es la oración de un siervo fiel. Génesis 24, 12. Y dijo, Génesis 24, 17, y dijo, bendito sea el Eterno, el Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome el Eterno en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces miren cómo se refiere un siervo fiel. Siempre está muy relacionado con su maestro. En este caso, Eliezer ora en el nombre de Abraham. Entonces acá tenemos un bonito ejemplo de la escritura de lo que significa orar en el nombre del Señor. ¿Sí? Y lo entendemos con Eliezer. Dios de mi Señor Abraham, o bendito sea el Dios de mi Señor Abraham. Y creo que de verdad esta es la pista o la clave que necesitábamos para saber el significado de orar en el nombre del Señor. Juan 16, 23, creo que es una cita también sumamente hermosa, pero muchas veces muy mal interpretada. Listo. Les decía una cita, Juan 16, 23. Creo que esta cita a veces es muy mal interpretada, ¿no? Dice lo siguiente, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y acabamos de ver la oración de un hombre que ora en el nombre de su Señor. Entonces muchas veces como vemos hoy en día que se usa el nombre del Señor Yeshua, sabes, es como un cambio fuera, ¿no?
Hacemos nuestra oración en el nombre del Señor Yeshua, amén, fuera, cambio fuera, ¿sí? Y no debe ser así. Creo que cuando usamos el nombre del Maestro, estamos representándolo totalmente a Él. El siervo del Mesías Yeshua entiende que nuestro Maestro goza del favor de Dios, ¿sí? Nuestro Maestro es muy amado, como lo decían los profetas y como dicen los evangelios, es aquel en el que el Eterno se deleita. Mientras más nos apegamos al Mesías, más gozamos de su cercanía con el Eterno. Entonces, para recapitular, Eliezer sabe que hay alguien muy amado por Dios, ¿cierto? ¿Y quién es? Su señor Abraham, ¿sí? Eliezer lo tiene muy claro. Sabe que el favor de Dios se derrama sobre su señor Abraham y por eso él actúa de esa manera. Por eso él alaba al Dios de su señor, se identifica como siervo de su señor y lo más increíble, Dios le contesta a Eliezer las oraciones como si el mismísimo Abraham se las hubiera hecho, ¿no? Y él confía plenamente en lo que su señor representa para Dios. Y eso también debe dejarnos algo muy claro en nosotros. No hay alguien que goce de más amor para el Eterno que el Mesías Yeshua, ¿sí? Y es algo o alguien que el Eterno lo ha regalado para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Por eso decía anteriormente que no lo podemos usar como un cambio fuera, como una muleta, ¿no? En el nombre de Yeshua, amén. En el nombre de Yeshua, amén. Y muchas veces no somos conscientes ni de lo que estamos orando, ni de lo que estamos diciendo, ni el significado de las palabras que estamos diciendo. Estamos invocando a alguien que goza de un amor muy especial por parte del Eterno, y es nuestro Mesías. Y yo pienso que la oración de Eliezer tuvo mucho éxito porque no era una oración egoísta. Quiero proponerles algo acá, un ejemplo. Imaginémonos que tenemos a Eliezer, ¿sí? ¿Se acuerdan cuántos camellos se llevó él? Allá a Aram a buscar a la chica. Dice que iba con 10 camellos bien cargados. Pero imaginémonos de que antes de llegar al pozo, Eliezer se fue, no sé, imaginémonos que a las carreras de camellos allá en Aram, ¿sí? Y vio un camello y quería apostar por ese camello, ¿sí? Pues para ganar algo de dinero extra. Y Eliezer oró de la siguiente manera: Señor, concédeme éxito y que el camello número 3 al que yo le aposté gane la carrera. Por el bien de mi señor Abraham, concédeme esto. ¿Qué piensan? ¿Que esa oración qué? ¿La contestaría al Eterno? Está como rara esa oración, ¿no? Pero está usando el nombre de Abraham, ¿cierto? Y dijimos que Abraham goza del favor del Eterno. ¿Por qué no tendría de pronto éxito esa oración? ¿Sí? Y es porque, aunque usa el nombre de Abraham, en realidad no va en nombre de Abraham, ¿sí? No es lo que Abraham estaría haciendo, ni lo que Abraham estaría representando, ni es la causa de Abraham. Correcto, está haciendo es algo egoísta de parte de él. Por eso les decía que la oración de Juan 16:23 que dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y muchas veces vemos que se usa mucho esa oración, ¿no? Hacemos tal cosa, pedimos tal cosa, en el nombre del Señor Yeshua, amén. Y esperamos que se haga, ¿sí? Y a veces no pasa y decimos, ¿pero qué pasó? Invoqué el nombre del Mesías. Y podríamos encontrarnos como el ejemplo, no pasó, es un ejemplo de lo que es usar mal el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, usar el nombre de alguien en verdad es estar alineado completamente con él, es representarlo, ¿sí? Y el escenario que planteé no representa la causa de Abraham, no representa la esencia de Abraham, ni representa la misión de Abraham definitivamente. No nos basta con agregar el nombre del maestro a una oración egoísta. Se debe hacer en el nombre del maestro con el propósito firme de cumplir la voluntad del maestro, ¿sí? Hay un ejemplo muy bonito, muy bonito, es muy real. ¿Cuántas veces hemos orado al Padre Nuestro? ¿Se acuerdan? Muy famoso, ¿sí? Y un hermano planteaba algo, Daniel Lancaster decía: muchas veces se ora: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos, ¿sí? Así dice la parte inicial del Padre Nuestro. Y le estamos pidiendo
eso al Eterno, ¿sí? Hágase tu voluntad en la tierra como se echa en los cielos, el pan nuestro cada día dámoslo hoy. Y él decía, pero ¿cuántas veces hemos orado esa oración preciosa que nos enseñó nuestro maestro, pero de una manera tan mecánica que muchas veces lo que estamos haciendo es desobedecer, ¿no? Porque estamos diciendo que se haga tu voluntad en la tierra y nosotros a veces ¿qué estamos haciendo? Todo menos la voluntad, ¿sí? Pero nuestra boca está diciendo algo, pero el corazón, como dijo el maestro, está lejos. Entonces no se trata de a toda nuestra oración terminarla con en el nombre del Mesías Yeshua, no que sea malo, sino cuando lo hagamos, en verdad estemos garantizando que estamos alineados con la voluntad del Mesías. Eliezer no disfrutó de los 10 días, ¿se acuerdan? Que le dijeron, por lo menos deja que la doncella se esté acá 10 días, ¿sí? Y lo pudieron haber tratado de una manera muy hospitalaria. ¿Se acuerdan el que dijo? Tenía prisa, ¿sí? Venía de un viaje en camello, no, yo no he montado a camello, pero imaginémonos que de pronto estaba cansado el hombre, sediento, bueno, le dieron su comidita, pudo haber gozado de 10 días más de hospitalidad, pero tan pronto le dijeron eso, él dijo, no, el Eterno ha prosperado mi viaje, despáchenme, o sea, yo mañana tengo que estar ya volando. Y la frase que dice él es muy bonita, dice, ustedes deben despacharme para irme con mi Señor. En la mente de un siervo solamente está el poder hacer la voluntad de su Señor. Y hacer eso es lo que le causa gozo al corazón de él, ¿sí? Y sí, simplemente hay dos maneras de ser siervos. Y es una regla. O servimos al Eterno, ¿sí? Y al Mesías. Si alguien no quiere hacerlo, se pone automáticamente del otro lado, que es servir a las tinieblas. No hay un intermedio entre los dos. O estamos sirviendo al Eterno, o estamos sirviendo a las tinieblas, ¿sí? No hay mitad ahí, en uno o el otro lado. Y creo que Eliezer nos deja una lección muy bonita. Miren cuánta fidelidad y cuánta devoción a su Señor, ¿sí? Mi cansancio físico pasa a otro lado, mi deseo de descansar pasa a otro lado, yo tengo de pronto que comer un poquito, de dormir unas horitas, eso pasa a un lado, y lo recordaba ahorita con el hermano José, la hermana Street, que el hermano José me decía a veces que las horas de sueño ahorita en esta gira han tenido que disminuir un poco, ¿sí? Pero yo creo que él es feliz haciéndolo, o ellos están felices haciéndolos por algo más grande, por hacer la voluntad de nuestro Padre. Y creo que Eliezer, la tercera lección sería esa. Cuánta fidelidad y devoción estamos mostrando a nuestro Señor. Este hombre tenía afán para volver al Eterno, a nuestro Padre Abraham, ¿sí? Pero es una devoción, a veces pasa de largo, pero si ustedes se fijan y lo vuelven a leer, es impresionante el corazón de este hombre. Lo único que está en la cabeza de él es poder volver con la misión exitosa para su Señor. Y eso en verdad es lo que le causa gozo y alegría a él. Un siervo fiel, como les dije, vela por los intereses de su Señor. Y para ir finalizando, vamos con una última cita, y está en Colosenses 3:17. Otra que también se ha malinterpretado o se le ha dado un uso que no es adecuado, o no que no sea adecuado, sino es un uso que de pronto hace perder el significado más profundo de lo que Pablo nos dice acá. Y dice lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y no sé si hemos visto de pronto algún hermano que, no sé, mueve la mesa en el nombre del Señor Yeshua, se sienta en el nombre del Señor Yeshua, mueve una caja en el nombre del Señor Yeshua, y no que esté mal, repito. Pero ¿ustedes creen que eso es a lo que se refiere Pablo? Y a veces, como les dije, se convirtió fue en la muletilla, ¿sí? Pablo dice algo, creo que más profundo acá. Y recuerden lo que les estoy diciendo, que estamos representando a alguien, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen un sello que dice el Mesías Yeshua, o su nombre, su autoridad, su cargo, y están representándolo a él. Entonces, acá vienen los ejemplos. Por ejemplo, imaginemos que vamos a ver un programa de televisión, ¿sí? No sé, algo que esté hoy de moda en la tele.
Y la pregunta es, ¿el Mesías Yeshua pondría su nombre a esa acción o a ese programa que vamos a ver? Si sí lo pondría, veámoslo. Pero si el Mesías Yeshua no asociaría su nombre ahí, pues no lo veamos. ¿Sí? ¿Qué tal esa canción? ¿El Mesías Yeshua la usaría para que pudiéramos poner el nombre de él? O sea, esta música es escuchada por el Mesías Yeshua, en su nombre lo hago. ¿Él la escucharía? Si él podría poner su nombre ahí, escuchémosla. Pero si él no asocia su nombre ahí, el discípulo tampoco. ¿Qué tal una palabra? Porque Pablo dice una palabra. ¿Qué tal esa palabra de pronto a un jefe, a un esposo, a una esposa, a un hijo, a un vecino? ¿Sí? El Mesías Yeshua pondría sus sellos y diría, suéltala, dígala. Pondría su nombre ahí. Si él la prueba, suéltala. Pero si no, mejor no la digamos. ¿Sí? Pienso que eso es lo que hace referencia acá a Pablo, cuando nos dice que todo lo hagamos de palabra o de hecho en el nombre del Mesías Yeshua. Quiere decir de pronto que el Mesías Yeshua podría poner su nombre en aquello que vamos a hacer. Sí, tenemos permiso, y si no, es mejor que lo pensemos antes de.